Bienvenida, bienvenido a mi pequeña librería. Aquí podrás encontrar entrevistas, presentaciones de libros y diálogos literarios. Todo ello sin mirar ni al reloj ni al calendario, porque las mejores entrevistas ocurren sin prisa y los mejores libros no tienen fecha de caducidad. Pasa, entra, al fondo hay sitio. Allí siempre ocurre lo mejor y lo más interesante. Al fondo de la librería. Bienvenidas, bienvenidos a una noche más aquí en esta pequeña librería. Y hoy, como podéis ver, estoy muy bien acompañado. Ya viene por segunda vez por aquí, así que habrá que hacer una tarjeta de mí por alguna cosa de estas. Muy buenas, Lluís Alart. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? En el último podcast donde pasó esto, me quedé como parte del equipo, así que no me invites mucho más porque Vale. luego me quedo. Oye, tú ya sabes que esta pequeña librería siempre es hueco. Y hoy vamos a hablar sobre vampiros. Yo creo que es una de las pasiones que tú y yo tenemos desde hace muchos años. Los vampiros dan mucho juego y Ujú. sobre todo vamos a hablar fuera de todo imagen, así que se pueda tener de académico y de estudios escudos sobre la simbología de no sé qué, no sé cuánto, así. Queremos hablar sobre qué supone para nosotros todo lo que sería el mito del vampiro, Ujú. cómo hemos visto su evolución y qué es lo que vemos que hoy en día, por ejemplo, se puede hacer sobre el mito de los vampiros. Veremos cómo ha ido variando mucho esa imagen terrorífica a convertirse en algo muy diferente hoy en día. Ujú. Y gracias a ello, pues luego reflexionaremos sobre qué creemos que se podría hacer, ya sea para volver a esa idea principal o ya sea para darle una vuelta de tuerca o lo que se nos ocurra. Pero no nos vamos a Eh, adelantar. Yo sí te quería preguntar, ¿cuándo tienes el primer recuerdo sobre vampiros? no lo sé. Vale, sí, me acuerdo. Vale, eso es una cosa que me va a humillar un poco, pero no importa. No es la primera, pero sí recuerdo con 12, 14 años ir al cine a ver una peli de vampiros muy mala, pero muy serie B, y morirme del miedo, nivel que me fui, íbamos con no sé cuánta gente, con una amiga, al final de todo el cine, rollo contra la pared, y no nos salimos de la sala por miedo. Es el primer recuerdo así que me debe quedar de los vampiros. Era muy mala, muy mala, muy mala, muy mala la peli. Una peli de los 80 malísima. Me acuerdo que a uno le sacaba el corazón y una cosa, pero como muy cutre, o sea. Y creo que ese es mi primer recuerdo. Dios, no me acordaba hasta ahora. Bien, me he sacado un trauma. Es verdad que el tema vampiros también ha dado mucho para películas de serie B. A los 80, 90 había muchísimas películas de ganas con ganas. Sí, luego te diría también, avanzando contenidos, puede niño viendo la familia, que era la familia Monster, la que Ujú, salía en la bola de cristal, creo, ujú. que era la madre, que era la vampira, sí, es verdad, si no me equivoco. Y ya mi mente se confunde, ¿eh? Porque familia luego los Monster con los Adams. No, estos Adams, que la madre. Bueno, no sé, creía que había un vampiro ahí también. Sí, más o menos. Hay cosillas de esas, pero ya son como, ¿no? Muchas evoluciones del vampiro muy evolucionado, ¿no? Ujú. Al vampiro clásico ya llegué más tarde, pero no nos avancemos. Sí. Yo sí quería hablar que antes, una de las cosas que más me fascinaba, yo como desde muy jovencito he sido un fanático de la mitología. Algo que me fascinaba era el ver cómo la historia de los vampiros de distintas maneras, pero estaba muy presente en todo el mundo. Algo que me llamaba la Ujú. atención porque parecía algo que era muy europeo por la imagen que tenemos nosotros de Drácula y de todo eso. Y te das cuenta que sí es verdad que en aquella zona, y además luego hablaremos sobre eso también en un momento dado, existía en esa zona de Rumanía, siempre ha existido el mito de los Strigoi, Strigoi como es, eh, que hay malignos, que también hay que decir que hay una mezcla porque los masculinos sí suelen ser más tirando vampiros, los Strigoi femeninos se suelen tratar más como brujas. Y ahí en origen, creo, por lo que he investigado un poquillo yo,
no nacían cuando otros vampiros les mordían, sino que era la típica historia del séptimo hijo de una bruja o el hijo bastardo de una relación incestuosa y ese tipo de cosas. O sea, había más de pecado, más que lo que sería pasar de generaciones en generaciones lo que serían el mordisco y todo eso. Y luego hay uno que me fascina, que son los Betala en la India, que, que son una especie de diablos que lo que hacen es ocupar cuerpos muertos. Pues más que ser el propio muerto, ser el vampiro, es un diablo que entra en ese cuerpo y se dedica a hacer barbaridades. Entra otra vez lo del corazón, lo del corazón y las cosas. Es muy difícil. Y quería Ujú. acabar con una que es mucho más cercana, que es la guasha. La guasha en la zona de Asturias es una anciana con un solo diente, muy largo. Además, el diente se suele decir que suele ser vacío, es casi como una pajita en la que la guasha muerde y se dedica a la sangre. Así que también tenemos por aquí. Ujú. Pero yo creo que de los primeros libros que conocemos de vampiros, por ejemplo, ¿tú cuál dirías que es el primero que te viene a la cabeza si alguien te habla de vampiros? Me voy un poco más lejos y voy un poco antes, que eso es un libro que lo conocí mucho más tarde, que es un tratado sobre vampiros, Ujú, que es un poco mito fundador en principio, el que recoge toda esa mitología europea alrededor de los vampiros, de los distintos nombres, que lo escribió, es un libro del 1706, 3, escribió Agustín Calmet, se llama Tratado sobre los vampiros, y eso es un primer manual o un primer tratado. El señor era un cura, un clérigo, que se dedicó a recopilar todas las historias que había creo que buena parte de Europa a través de sus viajes. Es que el libro me lo di hace años. Recopilaba las historias de vampiros, de no muertos, de persona enterrada que luego reaparecía en casa. Toda esa mitología, todas esas historias, lo recopilaba y les llamó vampiros. O sea, al final era gente que entraban en la casa y podías o no podías dejarlos entrar. Si los dejabas entrar pasaba no sé cuántos. O sea, están esas bases fundamentales de lo que a partir luego iremos, si queremos, al vampiro Polidori o algo así, al ujú. que construyó. No sé si me estoy yendo a lo que me has preguntado, Sí, sí, no, pero no, tú sigue, sigue. estaba un poco allí. Am, y salió un poco esas bases de convertirse en mitología popular, que era puedo más del centro de Europa. Aquí había otros tipos de mitologías, pero bueno, de lo que pasaba con los muertos, con los no muertos, alguien un muerto que reaparecía en casa, mm, lo de enterrarlos con peso. Eso es enterrar muertos con peso también es algo que se ha visto en entierros de la época neolítica también se hacía, ¿no? Para que no se volvieran a levantar, ¿no? Ese miedo a que el muerto volviera a la vida, que al final el vampiro es eso, es un muerto que vuelve a la vida. Al final, luego actualmente lo hemos llevado a otro sitio, pero al final siempre ha habido ese muerte, ese entierro y ese renacimiento, ¿no? Es donde el vampiro es el no muerto, ¿no? Ujú, Am, había estado un poco eso aquí y lo que hizo Calmet, perdón, lo tengo aquí apuntado, fue recopilar todo eso y fue como lo creo que es la base luego del vampiro de Polidori, es en ese tratado y a partir de aquí nace un poco todo, ¿no? Y esa es como esa base fundamental europea. Y lo que decías del mundo al final es, claro, al final de personas que se levantan de la muerte y no sabemos por qué, no sabemos lo que era la catalepsia, no sabíamos lo que eran muchas cosas, pues está allí y el miedo a que vuelva, ¿no? Es un miedo muy atávico, ¿no? El miedo al que vuelve de la muerte es un miedo muy profundo, ¿no? Y por eso creo que es habitual que exista en muchísimas culturas. Y no te he respondido, pero me he ido a otro lado. me parece Pero estupendo. Ya sabes que aquí solemos hacer preguntas y luego las respuestas van por donde sean y ya está. Una de las cosas que también me fascinaba era cuando hablaban precisamente de estos tipos de rituales que decías, de enterrarlos con pesos, enterrarlos boca abajo, para que en caso de que se despertaran fueran hacia abajo y no hacia arriba. En algunos lugares incluso que se ha descubierto con piedras en la boca, con esa sensación de, por si acaso, no vaya a ser que pase algo. Y me has hablado del vampiro de Polidori. ¿Qué me puedes contar? el vampiro perdido se considera, o sea, eso es el mito de cuando fueran Lord Byron, la matrimonio Mary Shelley
ese señor Shelley, que no me acuerdo cómo se llama, y Polidori, que era el médico de Lord Byron, médico, sí, es cuando se fueron a Villa, bueno, estoy fatal con los nombres hoy, no lo del, o sea, que se fueron a Italia, le dio un volcán por salir y les escoñó el verano y se dedicaron a escribir cuentos, de allí salió el Frankenstein y de allí salió también el vampiro de Polidori. Esa es la primera historia del vampiro, que se considera una de las primeras novelas que el protagonista es un vampiro, como más o menos como lo entendemos hoy, y es una persona que chupa un poco la vida de los demás. Y es el primer modelo de vampiro, que al final el vampiro que luego el camino de la Carmilla de Le Fou no es exactamente el mismo, pero podríamos jugar al mismo rollo y un poco también el vampiro de Drácula juega lo mismo. Es el mal, es la perversión, es lo peor, o sea, es la encarnación de eso, ¿no? Del vicio, es un monstruo ajeno, ¿no? Que es el otro, ¿no? Es esa persona, figura que se dedica a pervertir que jovencitas. Creo que la historia de Polidori, si no me equivoco, es que también me la leí hace tiempo y no me ha dado tiempo a releérmela, y era eso, ¿no? Es narrado como, esa es una cosa muy de la época, narrado en plan de mi amigo le pasó esto, que no sé, esa historia de, de alguien que perdió a su hermana, que se casó con este tipo que era monstruoso y le robó la vida y no lleva tiempo a salvarla, ¿no? Como que le succionó la vida, ¿no? Esa idea de el vampiro como succionador de vida. No recuerdo si se habla que muerde o no muerde, y seguramente sí, pero es más idea es la perversión, ¿no? El vampiro es ese monstruo perverso, es la encarnación del mal, pero vinculado a esa perversión un poco sexual sin evidenciarlo, ¿no? Creo, todo lo malo. Es este primer Polidori. Que la novela no es cortita, al final no deja de ser un relato, pero está muy bien. Sí, y otro de los relatos, que decir que empezaría todo esto, la gran mayoría conocen al fundador Bram Stoker con su Drácula. Los fundadores años antes sería lo que has comentado tú, Sheridan Le Fanu con Carmilla. Carmilla, además, contado en primera persona, un poco lo que decías. Esa historia de mira lo que me ocurrió, mira lo que ocurrió en esta casa, mira yo tan feliz que era, que el entorno, su padre, en medio de la nada, y vivían felices. Y de repente te encuentras con que viene alguien, decías, esa imagen externa que llega a la casa y trastoca absolutamente todo. Pero antes de esto tiene una parte que a mí me gusta mucho, que es un sueño, cuando era pequeña, la protagonista, en la que sueña con otra niña que está en su cama, está unida a su cama, y siente como una punza, como por primera vez empieza a hablar como pequeños mordiscos que ocurren, y luego iremos avanzando en la historia. Hablas también de sexo. Aquí, muy sutil, lógicamente, en aquella época tampoco vamos a hablar mucho sobre relaciones lésbicas y así, pero sí queda más que patente esa relación entre la protagonista y Carmila. Hay algunos pasajes en los que habla sobre esa casi enamoramiento, ese casi apasionar que relaciona con los hombres y todo eso, lo une Carmila. ¿Lo leíste hace mucho también este? Sí, sí, las leí dos a la vez y no vamos a decir por qué aún, o no lo vamos a decir porque no sé si puedo, Bueno, algo pero sacaremos luego. pues me los leí todos a la vez y porque necesitaba un poco. Y sí, yo recuerdo, es muy sutil, pero es muy sexual. Sí, Es esa sutileza del erotismo que es muy. Y además una historia clarísimamente lésbica, creo que es del siglo XVIII, o XIX esta novela. Me parece, es como, y no sé, nadie quemó a Le Fanu por esto, ¿no? Está muy bien, ese punto que es muy sutil, pero muy obvio, visto hoy es mucho más obvio, pero a mí me fascinó y creo que allí planta, por primera vez, seguramente no fue, pero a mí me llegó, planta las bases de el morder, ese control más obvio que hay allí, esa vinculación con lo onírico, o sea, con lo oscuro de la noche, esa cosa más de la noche. Luego, si avanzamos hacia el final, esa relación con la tumba y la tumba donde has muerto, donde han sido enterradas. Esos elementos que luego ya son muy propios del canon del vampiro,
que ha llegado más, están en Drácula y están después, se encuentran allí, ¿no? Es el fundamento del vampiro como lo entendemos hoy o como está en Carmilla. O sea, Carmilla es la primera vampira que desde mi, seguramente, digo, no soy experto, pero desde mi perspectiva es la primera vampira que vemos como la entendemos hoy. Sí, y además, en este caso también aparece otro personaje, ya tirando hacia el final, que es casi como podría ser luego en Drácula también, ese doctor Van Helsing, esa especie de persona que antes ha vivido cosas, que conoce la historia, que conoce lo que ocurre y va a intentar salvar todo lo que está ocurriendo. Entonces hay una serie de personajes y una serie de estructura que se repite bastante luego más adelante. ¿No? Pero también esta parte en la que el erotismo del vampiro, que también ocurre, por ejemplo, en Drácula, luego hablaremos de Drácula bastante, pero sobre Ujú. todo más en la relación que nos pretenden vender como que en el castillo cuando llega Jonathan Harker y las novias de Drácula, vamos a decir, o esa imagen que luego nos ha venido como que le atrapan, le seducen y esa seducción en esta es mucho más sutil. Es preciosa porque habla esa sensación extraña de sentirse atraída ella, la protagonista, pero a la vez siente como que algo no va bien, algo que le agarra con demasiada fuerza, pero luego le dice serás mía para siempre y morirás por mí, y ese tipo de frases. Y dices, ostras, aquí hay mucha carga de profundidad para haberla escrito en aquella época. Sí, sí. Y vuelve a ser ese vampiro, como el de Polidori, de la perversión. O sea, Mm. es el mismo, es el mismo modelo del ajeno. Siempre seguimos una mirada y seguiremos mucho tiempo así, que el vampiro es el otro, y es el perverso, es el mal, es el vicio. Es todo, esto encarna todo lo malo en una figura humana. Ese Polidori, su vampiro es un hombre, en este caso Carmilla es una mujer, pero tiene esa misma escena del vampiro, ¿no? Y, y tiene también otro tipo de gestos de dejar entrar al vampiro. A Carmilla es el propio padre el que le dice, no, no, ven a casa, nosotros te cuidamos, mientras tu Ajá. madre o ese personaje oscuro que va en el carmato, mientras ella tiene todo lo que tenga que hacer, tú entras en casa. No es que ese personaje entre porque sí, sino que le deja pasar. Y claro, al coincidir con una historia anterior de una muerte de una supuesta amiga que iba a ir a visitarles y todo eso, pues al final encaja a la perfección de decir, bueno, pues como sustituta, esta niña va a venir, no deja muy clara tampoco nunca la edad que tiene, se supone que es esa adolescencia o esa parte, es el despertar también de la protagonista. Y luego, sí es verdad que ocurre todo mucho más rápido el final. Aquí el final sí que ocurre muy rápido todo. O sea, y a mí justo lo que más me gusta es todo el proceso de cómo la protagonista va sintiendo esa perversión por parte de Carmilla. Mm. Es muy interesante, o sea, al final no deja de ser igual que vamos evolucionando, ¿no? En Polidori era la hermana, o sea, era una persona lejana, la mujer seducida es una persona lejana, aquí la persona seducida es la narradora, o sea, es mucho más cercano. Vemos lo que en Polidori no vemos, aquí ya lo vemos expresado, ¿no? Uh Es -huh. muy guay, nos vamos acercando al monstruo poco a poco, pero el monstruo aún sigue siendo lejano. Y eso está muy guay. Pero empieza a haber cosas que luego hablaremos también mucho sobre muertes que ocurren en el entorno, sobre una Exacto. especie de mal, de enfermedad que puede ocurrir, de debilidad, de gente que muere alrededor de una manera que no se explica muy bien cómo. Ya empieza a aparecer ese tipo de ideas de casi como una especie de plaga que va asolando toda la zona. Y habla además de un castillo en el que de repente todos abandonaron todo el pueblo y hay un pueblo pero está más lejano porque no se sabe qué ocurrió ahí. Entonces empezamos a oír ya ese tipo de historias en las que algo ocurre con el vampirismo, algo ocurre que consigue arrasar por allá por donde pasa. Exacto, sí, sí, es esa sensación de la enfermedad, que es un concepto que también se vincula mucho al vampirismo, ¿no? Que también está allí, y que vincula esa base fundamental de el no muerto o el muerto que regresa, ¿no? Esa cosa, podredumbre, vincula, ¿no? Todos esos conceptos que están un poco allí, porque en ese momento, aunque Carmilla es un ser bello, ¿no? Pero el monstruo, pues no deja de ser algo, un punto, no diré
asqueroso, pero es algo como porque y el protagonista también, o sea, los vampiros, también lo veremos, son realmente guapos, bellos y ese es el atractivo físico, pero es como sería muy bonito por dentro, pero muy podrido por dentro. No, perdón, bello por fuera y podrido por dentro, ¿no? Mm. Y esa es un poco esa idea también, ¿no? Y aquí se va viendo muchísimo ese rasgo fundamental del vampiro. Y una de las cosas que hay que destacar aquí también, para acabar con Carmila, es cómo se basa en un gran personaje que a mí me fascina, que es la condesa Bathory, Elizabeth Bathory, porque así como ahora hablaremos sobre el conde Drácula, la condesa Bathory tiene una trama maravillosa en su vida de asesinatos, de luchas de poder, de conseguir que una mujer, el poder que tenía esa condesa Bathory, aparte de acusarle de asesinatos, con esos juicios que nunca se supo muy bien qué es lo que ocurrió, con esa parte en la que dice, bueno, mientras lo que va muriendo sea la gente del pueblo y sirvientas así, no pasa absolutamente nada, pero si ya empieza a meterse con familias de bien, pues ya ahí va a ser más problemático. Y aquí deja claro que, sin nombrarla, y habla de Carmilla, habla de otra condesa, sí es cierto que en el espíritu está esta Elizabeth Bathory como gran dama de los vampiros, incluso antes. Ujú. Y ahora toca hablar, ¿cómo no? Drácula. Drácula Porque es, una de las cosas que me pasó con Drácula es que tenía tanto nombre, Drácula, que me daba miedo leer la novela. Como luego ha habido tantas variaciones, tantas versiones del mito de Drácula y todo eso, ir al origen, yo me decía, pues como ha dado tanto juego, luego a veces te da miedo el ir al origen y defraudarte de la historia original y decir, para tanto lo que pasa que luego como no estaba bien. ¿Qué sentiste tú al leer Drácula? pues a mí me pasó igual que tú, porque al final el Drácula, si antes hablado de los primeros vampiros pero bueno, los Dráculas que vamos conociendo nunca es el Drácula de Stoker, o sea, porque al final yo creo que llega a la novela lo último, o sea, vi Dráculas en otras películas, en otros formatos, en otras series, vi la película de Coppola que me parece horrible y luego si quieres, Sí, sí, luego porque hablaremos de ella, la luego destriparemos a podemos hablar, gusto, me sí, parece, sí, sí. vamos. Y lo último fue Drácula, o sea, llegada a la novela, al final es una novela larga, es potente, es intensa, es una novela que es, primero creo que es una novela que está muy bien escrita, obviamente no es perfecta, pero está muy bien escrita, está escrita a través de las cartas, de las transcripciones, de las conversaciones, tiene una estructura narrativa que como escritor me parece fascinante, no es fácil escribir eso, no es fácil una tercera persona que vaya hablando, pero no, aquí Stoker le da esa visión que lo hace mucho más real, muchísimo más cercano, o sea, y que lo convierte casi, es como he recopilado todo lo que pasó, ¿no? Lo presenta casi como un informe, ¿no? Mm. Que es esa idea, ¿no? Al final es lo que hace Mina, ¿no? Que es que lo recopila a modo de informe todo lo que ha pasado y desde ese punto de tangible, de real, además que está escrito en una época, ahora somos todos muy racionales y no creemos en nada, pero ese momento juegas un poco a esto podría haber pasado o eso puede haber pasado. Me parece que está súper bien escrita, que los personajes son fantásticos, son súper interesantes, son muy profundos. Am, el que menos conocemos al final es al conde Drácula, al final Mm. sí que aparece, pero aparece básicamente a través de creo, también me lo leí hace un no tanto, pero está allí, a través de las cartas con, no me sale el chico, de las cartas primeras, cuando están en el castillo aún, Sí. ¿no? Y luego su aparición es más ese personaje que está pasando por allí, ¿no? Que vamos sabiendo sus intenciones, pero me parece súper interesante cómo está narrado ese. Aún sigue siendo el vampiro, aún sigue siendo el otro, es el que está más para allá. No deja de ser igualmente ese monstruo, esa es la perversión, sigue siendo el mismo tipo de vampiro. Y una cosa que me gusta muchísimo, luego ya vamos siguiendo, ¿eh? Que es que lo plantea que es como un niño, es una cosa que se verbaliza. O sea, cuando Drácula sale de su castillo en Transilvania, aunque tenga, no sé, 300 o 200 años, cuando llega a Londres aún es un niño. O sea, aún no conoce, no ha salido nunca de casa, no conoce el mundo, aún sí que tiene control sobre sus poderes, pero lo que se viene a insinuar es que
aún está al inicio de su poder, de su control, de que podría haber llegado muchísimo más lejos, ¿no? Me parece muy interesante porque creo que al final el vampiro es alguien que pueden cazar, capturar y ganar porque aún era un bebé monstruo, ¿no? Mm. No era un monstruo en su esplendor, sino que era un monstruo en sus orígenes, que me gusta mucho. Eso no es el gran monstruo perfecto que lo matamos casi de forma imposible, sino que Stoker lo consigue quedar en algo muy real, ¿no? Esa sensación de que quiere unas cosas, pero aún se está descubriendo, lo está haciendo, ¿no? Y me parece eso muy bien cómo se ha construido este monstruo. Sí, porque además tiene primera parte en el castillo, todo eso, pero luego tiene el viaje en barco, necesita la ayuda de alguien que se encargue allí de buscar una casa, de todo esto de transportarlo, no es un ser en el que él pueda hacer lo que quiera, sino que al final es un ser que necesita de toda esa ayuda para poder llegar a donde quiere llegar. Sí. Otra de las escenas que más me gusta es la del barco, no me sale el nombre del barco ahora, cuando se traslada, o sea, cuando coge un barco para irse desde Europa hasta llegar a Inglaterra, que está narrado desde la voz es el diario de a bordo del capitán. Es maravilloso esa sensación de caja cerrada, ¿no? De que estamos dentro de un barco, la gente va muriendo, se va volviendo loca, hasta que al final acaban todos muriendo, ¿no? Y ese diario que va narrando todo eso, esa locura, como poco a poco todos se van volviendo locos en el barco, me parece maravilloso porque viene de un momento muy luminoso en que Mina y Lucy están de vacaciones, en ese lugar idílico de la costa, ¿no? Y llega el barco encallado, aparece el perro, ¿no? Que al final el perro que aparece, que es el conde transformado, y a partir de allí es cuando la historia se empieza a volver oscura para ellas, ¿no? Cuando el monstruo llega y la oscuridad se extiende en la historia, me parece precioso, ¿no? Incluso hay ese personaje creo que es ese anciano, que es un anciano que habla con ellas y aparece, y es el primer muerto que aparece, ¿no? Es como pasa de la luz a la oscuridad en pocas páginas con la historia tan profunda del barco y luego cuando lo que pasa con Lucy, con lo que luego pasa con Mina, ¿no? Me parece un momentazo ese. Mm. El barco creo que era el Demeter, ¿no? Demeter, Porque el hace Demeter. poco además hicieron una película, creo, sobre esa parte, que no la he visto, por cierto. ¿Yo tampoco? Sobre esa parte en la que están en el barco y el viaje del Demeter. Yo creo que la película es precisamente eso, que cuenta la historia del Demeter, de todo lo que ocurrió. Exacto. Es una novela con novelas dentro, porque el Demeter en sí es un relato maravilloso. Sí, Las cartas del inicio son maravillosas, o sea, tiene partes tan diferenciadas, tan bien escritas, todo lo que es la enfermedad de Lucy es maravillosa en sí. Contiene partes muy diferenciadas que están muy bien escritas. Es que me encanta la novela como novela, ¿sabes? Y sí, no, sale que lo a mí explicaré, también. como novela me fascina. Y tiene esa estructura dentro de que cabe. Yo cuando la leí me pareció muy moderna para imaginar todo lo que construyó. Y sobre todo hay algo que me gusta mucho de esta novela y es cómo va desgranando en distintas partes la historia, cómo al final vas entendiendo todo. Uno de los personajes que yo creo que ha sido más, o sea, peor entendido la novela y más maltratado a lo largo de las películas. Lucy es. ¿Podemos bajar de Coppola un rato? Podemos. O sea, Drácula no es una historia de amor. La historia de amor que está es la de Mina y la de, no me sale otra vez, de Jonathan. 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 Es la historia de amor que hay ahí, de su historia de amor, que es bonita, y la historia de amor de Lucy, porque en la película de Coppola, Lucy se nos plantea que es como, yo digo que es como la típica víctima de la slasher, que es esta, la chica Mm. que es como la chica facilona, la primera que tiene sexo y como por tanto tiene que morir, se la plantea como que se dedica a jugar con los hombres, ¿no? Pues es cierto que en la novela Lucy tiene tres pretendientes, pero ella es una chica cándida, muy pura, muy limpia, que está enamoradísima de uno y le dice que no al resto porque ama creo que es un noble, no me acuerdo exactamente, ¿no? Lo ama a él y el resto lo acepta, ¿no? Es una historia muy bonita, o sea, muy idealizada, pero bueno, es una historia de amor muy limpia. Lo que hace Coppola es convierte a Lucy en una especie de facilona que se merece que el monstruo se la coma, que el monstruo es su siguiente víctima y el monstruo acaba con ella, ¿no? Y
Y no, y la historia de la novela es preciosa. La Lucy de la novela es preciosa. Es súper bonito ese personaje y da tantísima pena lo que le ocurre que al final no puede sobrevivir, que intenta sobrevivir, cómo el monstruo la controla, la domina y hace con ella lo que quiere, tiene esa manipulación mental sobre ella que hace que al final acaba muriendo y luego se acabe transformando en ese otro vampiro, ¿no? Esa vampiresa que se dedica a comer de niños, ¿no? Cómo ese personaje tan bello, tan puro, tan maravilloso se convierte en un monstruo come niños, ¿no? Ese arte de evolución es súper duro cuando lo lees y en la película queda como un payaso, casi como está también vestida, ¿no? Y es una cosa que No, a me da ver, yo bastante creo que pena. aquí en la película lo que hizo quería crear esa imagen visual de Lucy con ese vestido blanco para que saliera la sangre, destacara todavía mucho más la sangre y todo eso. La verdad que mata a Lucy de una manera horrible. Y seguramente pierde una de las partes más, creo que mejor narrada está en la novela, que es cómo Lucy va cayendo, va degradándose, vamos a decir, va enfermando sin entender muy bien qué es lo que le está ocurriendo. Y aquí es casi como casi fundido a negro. De repente ves que es muy libertina ella, que no sé qué le pasa algo, de repente el humo verde aquel y la especie de lobo que viene, no sé qué, no sé cuántos. Y luego pasamos ya a que, como ya sabemos que como son los vampiros, pues vamos a eso. Ujú. Sí, y al final como muere por error, porque al final es cuando aparece Van Helsing, ¿no? Van Helsing aparece para cuidar a Lucy y cuando le pone lo de los ajos, ¿no? Y todo lleno y al final es la madre la que le quita los ajos, la madre de Lucy y al final eso hace que Lucy muera y al final muere la madre. O sea, es como, está muy bien narrado, es en plan, lo vamos a salvar, la vamos a salvar, pero al final no la salvamos. Es súper triste, ¿no? Las transfusiones. am, es una historia, en sí, la historia de Lucy es preciosa. Sí, porque a mí, por ejemplo, leyendo la novela, casi me interesaba más la historia de Lucy que la de Mina. Claro, es que porque en la película Mina parece que, o sea, se creó un interés romántico, perdón, un interés romántico entre Mina y el conde que en la novela no existe. Al Mm, final, Mina en la novela, el conde la usa para potear al resto. O sea, es mm. el elemento a través del cual los va a manipular, los vas a usar. Y además una cosa que está en la novela y no está, y no está después, es que Mina es un personaje muy listo, muy libre, con un peso, es la persona que ayuda a Jonathan a crecer en su negocio, que tiene ideas, que tiene muy buenas ideas, que es escuchada. De hecho, cuando no la escuchan es cuando se lía la historia. Y en la novela es otro personaje que no tiene personalidad, al final es un muñequito. O sea, creo que es mucho más, entre comillas, perdón, feminista Drácula que la adaptación de Coppola. O sea, 100 años después hacemos algo Sí, mucho más carca, que deja muchísimo peor a las mujeres. Una es una libertina y la otra no tiene personalidad. sí, sí, Simplificando sí, sí, mucho porque y al final monta esa historia de que es su mujer desaparecida, que es y se enamoran y toda esa historia, entonces toda la historia de Jonathan lo hace para conseguir a esa mujer que era su amada en otra vida y que por ello está donde está y se ha convertido en vampiro por amor y todo ese tipo de historias que monta. Al final, si ves la novela, los personajes más potentes son Mina y Lucy. Luego son fantásticos. tienes pues, a Van Helsing, que se crea casi como un mito. Helsing, pues a por ellos. Y Jonathan se convierte casi en un pelele de que, pues eso, que está secuestrado, es decir, que está ahí, pero en realidad las que llevan el peso son Mina y Lucy. Sí, 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 sí. Y no sé, la novela se me encanta, o sea, todos los personajes me gustan muchísimo más. O sea, son muy trabajados, son muy diferentes. O sea, perdón que no me acuerdo nunca los nombres, pero el resto de los candidatos, digamos, de Lucy, al final sé que creo que son el médico, que al final es el médico que tiene el manicomio, perdón por la palabra, pero el manicomio donde está que al final es a través del cual llega el conde, el que es el americano, que es así más pistolero, y luego está el que creo que es conde, duque, no sé. Mm. Son muy interesantes todos, juegan un rol muy diferente en la historia, ¿no? Está todo muy bien trabajado y todos van observando al monstruo desde lugares distintos, ¿no? Que es súper interesante. Luego el monstruo como tiene toda su red, ¿no? Que está muy interesante cómo teje su red de control. O sea, tiene una gran red de control en su país, ¿no? En su territorio. Luego la va extendiendo hasta Londres porque él decide que ha vivido suficientes años y quiere ir a
seguir existiendo en Londres, ¿no? Quiere controlar el mundo desde allí, que es lo que, pero no es capaz de hacerlo. O sea, el viaje de ida es muy chulo, el viaje de vuelta también es muy potente. Eso de Jonathan con las tres mujeres o las tres que están allí, que son muy difusas, ¿no? Nunca acabamos de saber exactamente quiénes son, ¿no? Mm, Sí que entendemos esa relación muy chunga que tienen con el conde, ¿no? mm. Que no se llevan bien. Es una cosa que me interesa mucho, como el conde en sí mismo es un vampiro que en sí funciona, pero las que viven con él no funcionan. Por eso al final, cuando crea a Lucy, la crea aparte de él, ¿no? La crea y la deja a su rollo. O sea, él no está con Lucy ni domina a Lucy una vez es vampiro, ¿no? Entonces, se generan unas historias muy interesantes, de muchísima profundidad, que es muy interesante de leer. Y eso, ya no voy a criticar más la película, ¿no? De Coppola, pero la novela es muy interesante, los monstruos y la historia de Jonathan allí dentro, cómo escapa, cómo intenta conseguirlo, todo lo que ocurre, ¿no? Esa madre que va a buscar a su bebé al principio de cuando Jonathan, cuando se empieza a descubrir el pastel de que allí pasa algo. No sé, es súper bonito todo. Y, Bonito, o sea, y muy bien explicado. yo, por ejemplo, me quedo mucho con que igualmente la de Coppola es visualmente, pero tengo la sensación que todo se quedó en eso, fuegos artificios para crear una historia romántica para cargarse Ujú. todo el espíritu de lo que era la novela de Stoker. Sí, sí, porque la novela sigue siendo el mal, el vampiro sigue siendo el mal, no es un ser romántico. Drácula no es romántico en ningún momento. Es el mal, es el vicio, es la perversión. Eso es, el vampiro es la perversión y juega a eso, se dedica a pervertir todo lo que va tocando. Y aquí es justo lo contrario, aquí crea la imagen del vampiro romántico, el vampiro que lucha por recuperar a su mujer desaparecida, por la que sacrificó todo cuando ella murió y ella volvió de la guerra, y que por eso cuando encuentra a Mina se da cuenta que es su propia mujer, entonces tiene que enamorarla y tiene que... Y eso es rarísimo el ver, sobre todo cuando las dos obras y dices que son historias completamente diferentes, no tiene nada que ver una con la otra. No, 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 nada, nada. Sí, sí. Es lo que decíamos de que, perdón, que el Drácula de Stoker, que es al final es el mito fundacional de todo lo que ha venido después, aunque en Carmila vive muchas cosas que luego no sé si Stoker aprovechó o estaban allí, pero el Drácula que conocemos son evoluciones de el vampiro que conocemos son evoluciones de Drácula, Mm. básicamente. Lo que ha ido pasando a través de allí y cada autor le ha dado su perspectiva y el cine de la Hammer creo es el con la capa negra y todo ese rollo y luego han ido habiendo variaciones, pero todo nace un poco allí. Tengo que reconocer que soy bastante clásico para las cosas y a mí el Drácula de Bela Lugosi visualmente me parece muy potente. Me acuerdo en el Festival de Cine en Donosti hace un montón de tiempo. Vi la primera película de Bela Lugosi de Drácula, que era muda, con música en directo, con un órgano en directo y así era súper chulo. Me entera muy bonita, jugaba mucho con... Tenía esa parte de pues iluminaban sus ojos para ver el poder que tenía y todo eso, luego por casa. Salía luego el murciélago y ese tipo de cosas que ya creo peor, y ha envejecido un poco peor. Pero ese personaje potente de Bela Lugosi, tengo la sensación de por mucho que me guste visualmente como era el Stoker y todas las series que crea ahí alrededor visualmente, pero dices, pero luego Gary Oldman, el espíritu de ese mal. Lo único que parece, casi, es al principio, ese juego que se hizo famoso, lo de la cuchilla que la sangre, de Jonathan. Oh, Sí, de hecho, en la novela se insinúa un rollo allí, si hubo o no pasó algo más sexual entre el conde y Jonathan, tampoco en la novela no aparece y se ha especulado que podía haber estado en versiones de, del, perdón, en versiones de Stoker de la novela, puede haber sido más obvio, pero luego no está y queda en esa escena, ¿no? La escena, que esa escena pero, también es muy sexual, pero sí, es por esa eso, escena pero de por la ejemplo, cuchilla. esa escena sí es interesante. O sea, el inicio a mí de la película de Coppola sí me gustaba porque esa escena, la escena de que mientras él está hablando, luego la sombra que va por encima, que parece que le va a coger, y visualmente era muy... Pero ya cuando empieza con la parte romántica y ya va por mí,
por amor y todo lo que le hace a Lucy, todo eso. En Barrena. Porque ese inicio sí que es más fiel a la novela. O sea, la escena del castillo es más fiel a la novela. Luego ya, como dices tú, hace otra película, otra historia, pero el inicio es muy la novela. O sea, es casi, es muy, se la sigo muchísimo. Sí, y es curioso, además, eso, el contraste eso entre la imagen anciana del Drácula del castillo, que como luego, digamos, que luego necesita ayuda para poder ir al... que es un poco cargarse todo el espíritu inicial que dices, si él va a Londres para conquistar el mundo, te lo venden como diciendo, no, bueno, es por amor. Es una especie de viaje de amor en la que quiere volver a estar con su mujer. Es como... y extender, porque no tiene sentido si no toda la historia. ¿No? Ese personaje que también es muy potente con los hijos. Oh, es es otro personaje que sí que es verdad que se mantiene muy fiel en la novela y en la película. Esa historia sí que también se mantiene y es muy potente visualmente. Tiene esa parte de la perversión que decíamos. O sea, es como ha pervertido esa mente que ya estaba mal, ha ido pervirtiendo la distancia y ha hecho todo esto, ¿no? Evidencia mucho lo que es esa perversión de lo que Y representa el monstruo. precisamente pervertirla en ese sentido, el pervertirla hasta el punto de comerse los insectos, lo que nos puede dar más asco en ese sentido, de coger digamos, del vampiro como la ponzoña que se va extendiendo y que va corrompiendo todo Ujú. ¿Y qué es lo que te quedas sobre todo con el Drácula de Stoker? Es que una cosa es muy difícil. Am, a ver, ¿con qué me quedo? Responde tú primero, yo pienso. Te hago la misma pregunta. Mira, yo por ejemplo con el Drácula de Stoker, de la novela original, me quedo más con los personajes femeninos que con el propio Drácula. Ujú, Me parece que en aquella época y un autor hombre hable de esa manera de esos dos personajes principales femeninos y que los trabaje tan bien y que se vea. A mí, por ejemplo, la historia de Lucy como historia propia, solamente lo que decías antes, como varias historias juntas en una novela, la de Lucy me parece de las más potentes que hay. O sea, me parece una ujú, historia de degradación y de sufrimiento y de angustia y de lo pasas fatal leyendo todo eso. Así como aquí en la película, y paso, es casi como una sensación de lujuria, de que sí, que vale que el vampiro siempre ha tenido ese toque de lo prohibido, del sexo, pero no hacía falta el llevarlo a ese extremo a Lucy para enseñar eso. Porque al final es casi como cargarte un personaje entero para decirle que el vampiro es sexo. No, el vampiro era mucho más que eso, era perversión en todos los sentidos, era eso, como decíamos antes, casi como una enfermedad que se va poblando y va cogiendo todo, y va ampliando su territorio. Y yo, por ejemplo, me quedaría con eso y, y no sé, y la parte también de Jonathan en el castillo también me gusta mucho. ujú. Esa parte en la que encontrarse en esa especie de somnolencia de no saber muy bien dónde estoy, qué está ocurriendo, qué me están haciendo, me parece interesante también esa parte. Ujú. Pues yo me quedo con también tus partes y añadiría el Demeter, que me parece como en sí, como una Mm. historia súper chula de tal. Y la parte esa del monstruo que decía que no es un monstruo perfecto, no es un monstruo adulto que tiene todo su poder desarrollado, sino que es un monstruo que está creciendo aún, ¿no? Y que lo vemos creciendo. Me gusta mucho también esa idea de que no es un monstruo completo, ¿no? Y eso me gusta. Y que contrasta un poco justo con lo contrario, con lo que nos han vendido siempre que Drácula era el monstruo perfecto. Porque luego más adelante lo que han querido vender es eso, es Drácula como uno de los grandes monstruos por el cine también, mucho como Ujú. si fuera ese ser perfecto que domina las mentes, domina todo, que es capaz de vivir eternamente, que tiene muy pocos puntos débiles. Vendido esa imagen al final de Drácula. Ujú. Es que un monstruo si no te lo podrías cargar. Si están, o sea, el Drácula que nos han querido vender no es destruible, no va a caer delante de nada. 4 finales.
es el humano contra el monstruo y el humano obviamente tiene que ganar al monstruo, ¿no? Pero, no, o sea, en la historia de Stoker me gusta porque como no es un monstruo perfecto, puede cargárselo, pero ante un monstruo perfecto, ante un monstruo súper poderoso, no te lo vas a poder cargar, es Mm. imposible. Las historias acabarían mal siempre. Y precisamente por eso queda fatal de Coppola, en la que dices, no, le mata simplemente por su historia de amor. El punto débil es el amor. Y entonces por eso acaba con él. Ujú. Sí, sí. ¿Algo más que hablar de Drácula? No, porque me pasaría todo el día si podemos avanzar y además a partir de ahora creo que nunca dejaremos de hablar de Drácula. Si aparte Drácula siempre va a estar allí. Sí, siempre va a estar ahí, pero es verdad que tenemos ese imaginario de Drácula, de las películas clásicas de Lugosi, y de repente llega un momento en el que el mito del vampiro cambia. Llega un momento en el que el vampiro se convierte en algo más amable. Se Ujú. convierte en esa sensación de hay que entender al monstruo, hay que entender su sufrimiento. ¿Dónde crees que hubo ese cambio, es decir, de crear ese mal que pudre todo lo que pisa, a de repente vamos a sentarnos a entender qué le pasa? Creo que es algo cultural, cuando de hecho cuando dejamos de ver el otro como el malo y nos quedamos el espejo y en plan, y si el mal somos nosotros mismos, ¿no? O nosotros mismos que somos. Hay una parte de medio que seguramente me pierda. Voy a hacer un poco de rodeo, pero voy a llegar a un Sí, sitio, ¿eh? sí, sí, Aviso. tranquilo, todo tuyo. Hace, justo ya habíamos hablado que haríamos este programa y escuché en el podcast de Deforme Semanal a Lucía Legmaer, a que hablaba de la figura del monstruo durante la época del cine que estaba, creo, el código Waste, ese código que era extremadamente puritano, la época, por ejemplo, del cine de los 50, 40, 50, 60 ya no, bueno, que es los matrimonios dormían en camas separadas, ¿no? La época de habitación de matrimonio, dos camas, ¿no? Esa cosa que es muy puritana, extremadamente puritana, es cómo representas según qué cosas, cómo representas ah, las identidades diversas, las sexualidades diversas. Y se empieza a utilizar el monstruo como metáfora de esto. O sea, cogiendo un poco, si querés, al Carmilla, ¿no? Y se empieza a usar el monstruo con esos segundos significados, con el deseo, como la atracción entre las personas del mismo gay o lésbica o sáfica o bisexual o donde quieras, todo ese juego que era prohibido, allí se permite, pero al final es un monstruo haciendo cosas de monstruo, ¿no? Y es el único lugar donde eso se le permite crecer. Luego hay también muchas teorías sobre, me voy un poco, sobre los malos de Disney y que son casi todos de la comunidad LGTBI, ¿no? Según Hmm. como los veas, ese espacio donde pueden existir esos personajes y están allí y son considerados como referentes, aunque sea más que el malo es el monstruo. El monstruo se le permite hacer cosas raras. Yo creo que de allí vienen cosas, o sea, como los que venimos los que somos los raros, los que venimos de los extremos, ¿no? Los que tenemos diversidades no normativas, los que somos no normativos, el monstruo somos nosotros, ¿no? Y un poco, y los creadores podemos crear desde allí y los creadores del cine lo hacen y luego iremos para mí los dos referentes que para mí llegaron a la vez, ¿vale? Se convierte en eso, ¿no? Es cambia el foco, o sea, el monstruo ahora es el protagonista, ya no es el otro, sino que es el narrador, es el protagonista de la historia, lo entendemos, podemos verle y como a través del monstruo hablamos de nuestras propias limitaciones, de cómo nos ven como monstruos nosotros, cómo nosotros somos la perversión o somos la degradación moral, ¿no? Pero lo vemos desde el otro lado. Y creo que esa evolución de la mirada, el monstruo es el lugar, como decía, donde se puede hacer, y para mí luego llegamos al pilar, que puede que no sea el único, donde construimos el nuevo monstruo, el monstruo del cual es un ser deseable, que es un ser sexual, que nos atrae, que estamos hablando de Anne Rice y hablamos de Entrevista con el vampiro, Hmm. que es como decir, seguramente hay más cosillas, porque los saltos culturales no existen, ¿no? Pero ese es el mito fundacional. Anne Rice con Entrevista con el vampiro, que eso coincidió en mi juventud, perdón, sí, mi juventud, con el juego de rol de vampiro La Mascarada, que era un juego de rol en el que eran vampiros. Y esto más o menos en mi mundo salió un poco a la vez, ¿no? Las Hmm. novelas de Rice y la película con, con Brad Pitt y Tom Cruise, que fue un hitazo con esa historia. Y al final es
la película, o sea, veremos la película que después de lo que ya hemos visto todo, lo de Anne Rice es un poco lo mismo, es el protagonistas son 2 vampiros que acaban conformando una pareja gay de vampiros que adoptan una niña. Eso es, estamos en los años 90 o casi tal, ¿no? Y conforman esa historia, el vampiro es atractivo, es sexy, es guapo, queremos ser ese vampiro. En el juego de la mascarada, en el juego de rol, tú eras el vampiro, tú podías ser quien querías ser, ¿no? Y pasamos de ver el vampiro es el narrador en primera persona o quien estamos viendo y tú puedes ser eso, ¿no? Y al final podemos, los que somos los raritos que jugamos de rol y además somos gays y tal, o sea, yo quiero ser el vampiro, yo aquí puedo expresarme como soy, ¿no? El que la sociedad no me quiere, tengo mis espacios propios con las comunidades de vampiros, ¿no? Donde los que somos diferentes podemos existir, ¿no? Y se crea luego ese espacio del nuevo vampiro romántico, sexy, más que no, más que romántico, sexy, ¿no? Es atrayente. Y ya no es un monstruo que es el mal por el mal, son malos, pero no es el mal por hay muchísimas más cosas. El vampiro de Anne Rice, si recordemos un poco la historia, sí que Louis es un poco buenazo y está fatal, pero, el otro, el que luego en la película es Tom Cruise, el es un cabronazo. Eh, No deja de ser un cabronazo en toda la película. Claudia, la niña, a mí me encanta Claudia, pero es una cabronaza toda Sí, ella da mucho también. miedo, Claudio. Es mala, pues que son vampiros, son malos, son el mal, son esa perversión a la que una perversión que ya no entendemos como algo necesariamente malo y que tiene cosillas en las cuales podemos sentir representados. Y creo que allí aparece ese nuevo Drácula que todos estamos como muchísimo más cómodos. Me falta un referente, pero me cayó un rato y luego lo recupero. No, a mí me ocurrió lo mismo. Yo es verdad que tuve una época en la que me fascinaban Rice. Luego, cuando fue profundizando en su mundo y la reina de los condenados, y ya la perdí un poquito. Pero reconozco que esa parte del Lestat con Louis, con la niña. Luego también estaba Marius, que era el que creó al Lestat, y esas relaciones que tenían entre ellos. Eh, Me parecía fascinante por esa sensación en la que dices, yo te creo, pero sigo teniendo relación contigo, pero nos odiamos, pero eh, me has, me has fastidiado la vida, pero a la vez me siento atraído. Es un juego muy perverso el que tienen en esos libros. Y es muy humano, al final son historias humanas llevadas a un extremo, obviamente, muy bien, o sea, utilizas tu monstruo, extremos muy raros, pues es muy tremendamente humano lo que está hablando. Situaciones tóxicas o complicadas o difíciles, pero es muy humano, o sea, ¿por qué me has creado o por qué estamos juntos, no? O sea, cuando Claudia se queja de que es que soy una niña, porque me has convertido en niña, o sea, no sé, todos tenemos hijos y, tú y yo tenemos, y te enfrentas y muchos, ¿por qué yo no quería nacer, no? Esas cosas, creo que los dos aún no lo han dicho, pero en algún momento en la adolescencia todo lo dicen, ¿no? Creo que hay muchas cosas allí que son tremendamente cotidianas. Sí, ya te digo, y es un juego perverso, por ejemplo, lo que dices de la niña, casi como un tributo el que le ofrecen, y luego ella también cómo se convierte en ese ser de sé que siempre voy a ser una niña, entonces voy a aprovechar también esa parte de ser una niña para todavía retorcerlo más todo. Es verdad que dentro de lo que es el mal es muy atractivo los personajes y luego, claro, si luego en las películas pues, le pones a Brad Pitt, le pones a Tom Cruise, le pones a Antonio Banderas, le pones a todos estos como los protagonistas principales, pues todavía acrecenta más la historia del erotismo del vampiro. Pero es verdad que seguía manteniendo esa parte del mal. Ese mal no desaparece en aquellas novelas. Luis sería el que sufría más por todo eso, el que no sabía adaptarse a esa nueva realidad suya, pero es verdad que entre todos seguía viendo ese espíritu del vampirismo como el mal, como lo prohibido, lo retorcido, lo que no es normal, vamos a decir, en el mundo. Un poco jugando a lo que decías tú, esa parte en la que habla mucho de las personas al márgenes, de las personas, de las relaciones diferentes a lo normativo. Eh, pero ahí sigue existiendo todavía el mal como fuente del vampirismo. Ujú. Y para ahondar un poco más, y sigue siendo mal,
los dos referentes que he comentado al inicio, pero quiero recuperar, que son la familia Moser, la familia Adams, no son solo vampiros, pues, y eso es referente más, mucho más pop, y con humor, o sea, esas series que son de muy humor, pero seguían siendo malos, o sea, Sí, eran malos, pero pensemos ahora, vamos a reciente de miércoles Adams y su hermano, o sea, son malos, o sea, y hacen cosas malas, muy divertidas, pero siguen siendo mal, porque al final el vampirismo deja ser la perversión, sigue siendo el mal. sí. Y a mí precisamente una de las cosas que más me gustaba siempre de esa miércoles, era la relación con su hermano, el cómo se imaginaba todo lo habido y por haber para tirarlo por todos lados y para hacer a ver cuál era la siguiente que lo organizaba mientras el otro estaba. Y luego la nueva versión de la serie, pues también esos han modificado, ha cambiado un poquito, ya es más una familia más o menos casi feliz, no sé. Tengo la sensación que poco a poco, dentro de esa historia de dulcificar el vampirismo, dulcificarlo, convertirlo en lo prohibido, pero solamente casi en lo estético, más que en otra cosa, al final tengo la sensación que ese inicio del vampiro como ser maligno se ha ido dulcificando hasta casi desaparecer. Sí, y podemos ir al siguiente, si quieres, cuando saltemos cosas, podemos al siguiente gran salto. Haremos la broma, el vampiro que brilla. Hombre, el vampiro brilli brilli. Vamos a Crepúsculo, que, a ver, a mí me parece fantástica la saga, o sea, o sea, lo que voy a decir, no me parece, o sea, no voy a criticarla porque me parece una saga que está muy bien, que como todas sagas que atrae lectores me parece maravilloso y que fue muy importante para muchas personas en su momento, y aunque me pueda gustar más o menos, y voy a decir lo que no me gusta de ella, hay cosas que me parecen súper bien hechas en ella, o sea, plantea cosas muy interesantes y hace una transformación para mí muy interesante del vampiro, que se lo dulcifica, o sea, hay los vampiros malos, que son los que comen de humanos, y los vampiros buenos, los que deciden no comer de personas o que comen de animales, o de la sangre no sé, del hospital, cosas así, ¿no? Y es toda la historia de Crepúsculo plantea eso. Para mí son excesivamente puritanos, al final es una historia súper de la Sí, América puritana, que solo hay sexo en el matrimonio, que hay cosas muy, muy, muy en ese rollo. Pero bueno, es que es una evolución del monstruo a un lugar muchísimo más humano y centra su debate en otros temas, de un poco el bien o el mal, la capacidad de uno mismo de elegir cuál es su bando o la capacidad, aunque seas X, tú puedes decir cómo usas tu poder, o sea, tú puedes decidir no tener un impacto en el mundo o tener un impacto mínimo en el mundo, ser lo que eres y tener un buen impacto. Y de ahí, yo creo, en el fondo, hay casi, me voy muy lejos, casi una reflexión sobre el medio ambiente y la sostenibilidad, ¿no? En plan, yo puedo decidir en este mundo convivir y hacerlo bien, que es como la familia Cullen, tiene esa alianza tácita con los hombres lobo, que los hombres lobo representan la naturaleza y la protección de... O sea, los hombres lobos representan la protección de la naturaleza y el vampiro representa lo peor de la humanidad que destruye todo, ¿no? Y luego están los vampiros chungos, que son los que, no sé, y creo que juegan un poco eso y los crean súper puros. Para mí ese exceso de puritanismo en la historia, pero no me parece mal esa vuelta de tuerca que le da de la capacidad de elección y la capacidad de ser lo que tú quieras ser, ¿no? A pesar de lo que te han dicho que eres. sí, a ver, yo siempre me ha hecho gracia se hizo un meme con hablaban de que sería interesante saber cómo se contaría la historia a partir de el padre Vela. El padre de Vela viviría toda esa historia, sería muy interesante para ver cómo esa parte dulcificada que hemos Ujú. visto desde ese triángulo amoroso, pero si lo ves desde el punto de vista del padre, tiene que ser una visión bastante diferente de esos seres que de repente parece que de repente se llevan a su hija, de repente hay un montón de cosas que ocurren ahí que, que son Sí, sí, son complicadas. cosas. Sí, esa parte de ahí, luego esa parte que van al instituto, al final deja de ser un tipo que tiene como 100 años, no sé cuántos tiene, que luego se enamora de una niña de 16, o sea, la diferencia de edad, de poder, o sea, lo vemos de ojos de hoy, que está muy bien que también lo analicemos así, en Sí, plan, hay muchas cosas allí que no, que son un poco creepy sí, todas ellas. sí, que Entonces el una relación padre, tóxica también, ese triángulo amoroso que casi ya es el trofeo entre los dos.
va por Claro. ella y... El vampiro que la ve dormir de noche, o sea, eso es súper tóxico todo, o sea, huyamos todos de las relaciones. O sea, las relaciones allí son tóxicas, son muy tóxicas, pero también vienen de una época no muy lejana en la literatura donde esas relaciones era lo habitual, no de lo común o lo normal, lo que tenía que ser, pero pasaba mucho en determinadas historias que confundíamos lo tóxico como lo deseable y ahora vemos, no, es que eso es muy tóxico, podemos leerlo, pero yo no quiero esa relación para mi hijo, por ejemplo, Sí, ¿no? sí, que luego ha ido también evolucionando en ese dark romance. Que muchas veces suelen ser esas historias que dices, ostras, Esto, hay que revisar un no. poquito. Es verdad que cayendo en el casi, se ha caído casi en la caricatura, por lo que decíamos antes del vampiro brilli brilli, con esa imagen del vampiro de historia adolescente, por mucho que tenga 5 años. Pero es verdad que luego se quedaban los malos, esos malos malísimos, los vampiros malos, que era entonces, da la sensación como que se ha ido abandonando esa parte y nos hemos quedado solamente con la parte que Anne Rice ya se creó de lo atractivo que es el vampiro, Ujú. o de lo erótico que es el vampiro. Entonces, es curioso cómo se ha jugado con eso hasta que ahora, cada vez que vemos una película con vampiros, bueno, tenemos la sensación como que el vampiro tiene que ser atractivo. O sea, parece que no puede ser de otra manera. Sí, sí, exacto. De hecho, hay una contrapelícula que es muy reciente. Creo que sale el actor que hacía de amigo de Spider en las últimas películas de Spider-Man. Son muy malos los nombres, como se puede ver. Que era como un vampiro que era como diferente, porque no era normativo en el físico y muchas cosas, y jugaba eso diferente, pero el vampiro jugaba esa estética maravillosa, perfecta, eso del vampiro que no es que sea algo estético como una especie de ideal de perfección al que aspirar, o sea, Mm, serás guapo, joven, bello, atractivo, delgado, con cuerpazo, superpoderes para siempre y tendrás pasta seguramente y tal. Aunque luego ha habido películas o formatos que han ido a romper esos temas durante mucho tiempo, eso ha sido el ideal del vampiro, ¿no? El vampiro como algo más a aspirar, a aspirar. sí, porque además sí, aquí podemos unir pues desde series como Buffy Vampiros o la más erótica, vamos a decir, que sería True Blood. Ahí sí que era ya directamente el vampiro era el sumum del erotismo, por todos lados. Entonces tengo la sensación que ahora el foco ha cambiado completamente a eso, a mostrar el erotismo del vampiro más que a mostrar cualquier otra parte del vampiro. Mm. Sí, sí, creo que también corresponde a una época muy concreta de la cultura, de la época de la extrema presión estética, ¿no? Y jugamos a eso, ¿no? Y tenías que ser eso, y sí, sí, y queda en esa la carcasa, ¿no? Lo de fuera, sin pensar lo que hay dentro. Sí que es cierto que en True Blood en algún momento sí que se ponía más oscuro y había algún momento de reflexión del vampiro que no era tan normativo, pero la estética de la que era y eso, y la estética, el deseo, la sangre era, ¿no? Convertirlo en ese fetichismo total, Sí, ¿no? sí, Y no, sí, no, sí. es puro fetiche. Y Ujú. quería traer aquí ya lo último que he visto, que he visto la última de, sale mucho la otra de, además sale la de, no de Stephen King. No, no la he visto. Mejor te lo ahorras. No sé, te vas a todos los vampiros, pero no. Luego sí que son unos vampiros que están a mí no me a mí reconozco, y mis amigos me van a matar, no me hace gracia, que es, Lo que ocurre entre las sombras, creo que se llama así, Ah, que es sí, película y serie. sí, Pero aunque a mí no me hace gracia, porque, bueno, mi humor es particular y no pasa nada, reconozco que está muy bien, es una gran la película está muy bien y la serie está súper bien. Y tiene esta cosa que también vincula con ese vampiro que decíamos antes, el del diferente. Son unos fricazos en el mejor sentido de sí, las palabras. Son todas y las historias son súper freaks en el mejor sentido de la palabra. Y es súper chulo porque vuelve a usar el vampiro para simbolizar el extraño, el que es diferente, sí, el que es raro. Y aunque tiene ese punto el mal, esa maldad del humor de que son malos, pero no son malos y al final no hacen cosas súper chungas, porque si fuesen súper chungos te costaría luego creerlos, pero así que hacen cosas un poco así turbias y hacen cosas tal, pues tiene ese punto que me gusta mucho de ese humor vampírico,
pero no deja de ser el vampiro como alguien extraño y algo raro que no se vincula tanto a su sexualidad o su identidad, sino que son raros en sí mismo. Y eso me Mm. gusta mucho también de la serie. Sí, y de esa serie me fascina lo del vampiro emocional. Ah, es maravilloso. Me O sea, parece un hit maravilloso el convertir el ser vampiro emocional en un tipo más de vampiro. claro. Maravilloso el ver cómo evoluciona el personaje y los de alrededor en la oficina. Pero creo que hila con el al principio de lo que decíamos, el vampiro como ese succionador de vida. Sí, El vampiro es un succionador de vida, te chupa, o sea, la sangre es una metáfora de esa forma de chuparte la vida y que es la que nos ha llegado, pero chuparte la energía también es eso, o sea, al final es succiona vidas, ¿no? Y me parece maravilloso el personaje por eso, porque es una vuelta de tuerca al personaje, pero es una vuelta que te vincula con el origen total, ¿no? De sí, entender muy bien que es un vampiro. sí, porque al final es esa sensación, volvemos a los orígenes de los vampiros, a Carmilla, de todos estos, de esa sensación, o de Lucy, que van apagando, que van cambiando, que ya no son las mismas personas, que ves que las estás perdiendo. Esa parte a mí me fascina de la historia de los vampiros, de ver casi como inevitable ese cambio y ese apagado de la persona, esa desaparición de la persona a manos del mal. Ujú, Y, exacto. y llegando todavía al límite, hablar de las obras infantiles. Claro, cuando ya hemos convertido el vampiro ya en un ser maligno, sino algo todo lo contrario, que casi divertido, ahora podemos encontrarnos historias, pues yo recuerdo en mi infancia El pequeño vampiro, que eran novelas, unas novelas o algo así, sobre un niño y un vampiro y la familia de él, y a mí me fascinaban, pues esa sensación de no pueden descubrir que es un vampiro y todo eso, pero más cercanas aquí, desde Ania o película. Tenemos antes la familia Master, la familia Adams. Miércoles no podemos entenderla como vampiro, pero sí bebe mucho de toda esa estética y del mal y del Ujú. dolor y de la perversión, y juega mucho con eso. ¿Cómo ves esa imagen de vampiros ya llevados al público infantil? Bueno, es lo que tiene que pasar con todo. Al final, la figura del monstruo es tantas veces usada, regurgitada, ¿no? Que se ha replanteado tantas veces que llega a todos los públicos y me parece fantástico que llegue. Al final, yo al final lo que valoro de una serie infantil es que los valores que hay detrás, ¿no? Que no sea una serie Mm, que nos repita clichés todo el rato, que no sea extremadamente machista, que pasa muchísimo en las series. Y una serie que sea medianamente, que digo medianamente, tenemos que hablar que fueran series que, que hubiese igualdad de sexo, de género, que hubiera representación, eso sería maravilloso, pero eso pasa muy poco. Pero si no es tóxica, a mí ya me parece bien, o sea, me parece guay que se lleve allí y que el mito y el monstruo consiga llegar a las nuevas generaciones. Como decía antes, igual que a mí Crepúsculo hay cosas que no me gustan, pero fue una puerta de entrada a la literatura a muchísima gente y he ido a sitios fantásticos. Bueno, es una cosa, bueno, hago un paréntesis y luego vuelvo ahí. Am, y si esa aproximación al monstruo les permite luego, algún momento, llegar a Drácula o llegar a Carmila, me parece fantástico. O sea, que al final que son puertas de entrada y son puertas de entrada al fantástico. O sea, lo que tenemos que hacer es conseguir que el fantástico no sea algo para niños, que es lo que parece que es solo algo para niños, que cuando se vuelven adultos ya no solo tienen que ver realismo y cosas profundas que les pasan a señores, ¿no? mm. Y si podemos conseguir eso y es una forma de entrada más, me parece fantástico. El paréntesis que hacía antes es que 50 sombras de Grey es un retelling de Crepúsculo. Aunque nos suena raro, lo es. Entiendo que bueno, no sé cómo va, pero es la cosa en plan, bueno, 50 sombras de Grey también tiene su público, tampoco está mal, pero bueno, también tiene sus cosillas, ¿no? Fin del paréntesis raro y volvemos. He mezclado niños con 50 sombras de Grey, soy lo peor, me van a cancelar. Se ha entendido, no hay problema. Pero si volvemos a hablar hablamos del vampiro, de esa imagen, claro, tú ahora como autor, Ujú, ¿qué parte de todo este viaje que hemos hecho del vampiro original, vamos a decir, el vampiro como la representación del mal? Y no hemos hablado también, por cierto, vamos a hablar un momentito,
antes de esa pregunta te iba a hacer, sobre el vampiro como enfermedad, en el punto de acercarlos a los zombies, que en mucha literatura también se utiliza. Hablábamos antes de Carlos Ichi, podemos hablar de Guillermo del Toro y la saga que creó sobre los Strigoi y sobre estos vampiros que son también con megacorporaciones y casi una especie de, pues eso, como podría ser Umbrella para zombies y así. ¿Cómo vives esa parte en la que se acerca el vampiro al zombie? Claro, porque hemos hablado mucho de el paso del vampiro del otro al yo, ¿no? Al protagonista, y lo hemos transformado en algo más cercano, pero sí que hay una parte de creación que el vampiro sigue siendo el otro, y ese otro se ha mezclado con una tendencia en vamos a darle una explicación científica, entre comillas, a todo. O sea, el zombi también tiene que buscarle esa explicación científica de la enfermedad, el virus, no sé cuántos, y en el vampiro pasó lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que convierte a una persona en vampiro? ¿Es una enfermedad? De hecho, es algo que se juega un poco incluso en Crepúsculo, ¿no? En esa idea de ese cosa que te muta dentro de ti. am, y luego se ha usado eso y para mí ahora me cuesta, hay muchos casos que me cuesta diferenciar el vampiro del zombie. Al final son seres que se convierten en masa, en gran cantidad, que dejan de ese control que hay del del vampiro creador al vampiro creado, ¿no? Los que ha convertido casi en ganado, en personas sin personalidad que obedecen, y cada vez eso se parece más al zombie. Hay momentos que en determinadas obras que me cuesta, no, esto puede ser tanto un zombie como un vampiro. Mm. Esa figura que puede convertir al otro mordiéndolo o atacándole, que no tiene personalidad o su personalidad se basa en quién está dominándolo por encima. Casi sería el zombie es un ser más irracional y y el vampiro es un ser un poco más controlado. Pierde esa estética de la preciosidad, de la belleza, ¿no? Esa cosa súper bonita que tenía el vampiro, y lo convierte en eso, en la representación de la enfermedad, ¿no? En el peor sentido, ¿no? Del virus, de lo que nos destruye, y es lo que destruye la humanidad, ¿no? Un poco Sí, así. yo creo que la diferencia principal que podía haber entre zombies y vampiros en esa ola de enfermedad, como el vampirismo como enfermedad, podría ser igual que normalmente el vampiro siempre suele ser importante ese primer ser que creó todo, siempre suele haber vamos a decir, un cabeza que luego se crea una gran masa de vampiros, se suele tender a sí tener una figura, ya sea un vampiro primordial o lo que sea, que crea, y aquí, en cambio, el zombie se suele jugar más a un descontrol de la enfermedad, a un jugar con eso, pero no suele tener tanta importancia ese cero, vamos a decir, porque lo que decimos, el vampiro se sigue jugando mucho con el control mental, yo el zombie suele ser más sangre Ujú. y morder, y aquí suele Ujú. haber una especie bueno, por ejemplo, la que te decía antes de Guillermo del Toro, todo el tema de los Strigoi y todo esto, vive mucho de ahí, crea mucho seres casi sin raciocinio o que los controla directamente, pero siempre hay uno por encima de ellos, que anda, alguien que les ordena qué es lo que tienen que hacer. Ahí es donde veo la máxima diferencia. Y por ejemplo, en la de Guillermo del Toro, hay cosas que no me gustan mucho de esta saga, pero por ejemplo hay una parte que me parecía muy interesante, que es en la historia de un matrimonio con un hijo y ella se convierte en vampiro. Ese juego todo el rato entre padre, madre, el hijo en medio y la atracción del hijo, de la madre hacia el hijo, de cómo le quiere hacer ir a su lado, y esa parte me, me resultó interesante en esa manera de intentar entender como esa estructura social, lo que decíamos antes de lo prohibido, de la madre protectora, pues justo que sea lo contrario, que sea. Jugar con eso también sí me resulta interesante, porque mucho que hay cosas que. Pero Ujú. esa parte sí era interesante. Bueno, es que vuelve a ser el juego del el diferente, que es un clásico bueno, el diferente como lo lejano a mí, que es malo y es el enemigo, eso es
lo que define lo que es una cultura y lo que es una sociedad, ¿no? El yo, el nosotros respecto a los otros, y los otros siempre son malos y nosotros siempre somos buenos en cualquier aspecto, y la literatura y el cine se dedica a replicar esto constantemente, que es básicamente, y entiendo que ese juego, yo no he visto la serie, pero entiendo que juega ese rollo, ¿no? De la madre se convierte en la otra, en la extraña, ¿no? Y jugamos dónde está el bien, dónde está el mal, ¿no? ¿Qué es lo Sí, correcto? dónde está el amor? ¿Dónde no? ¿Dónde está manipulada ella porque tiene ese cerebro vampírico por encima que le Ujú, controla para conseguir lo que quiere? Entonces, luego hay un personaje, pues también, pues el típico Ángel y ese tipo de cosas. Ya, que tenemos sí, su historia con los vampiros antiguamente, con los Strigoi y cosas así. Cierto, ujú. uno de los mitos siempre dice que Bram Stoker cuando murió, que dice que lo último que iba diciendo era Strigoi. Los mitos que cuentan de él, yo, él metido en esto, al final también ayuda mucho. Sí, hay Volviera mucha. loco y que se viviera por lo mismo que pasaba con Bela Lugosi, que dijeron que al final que enterrarían con la capa de Drácula y todo eso, pues, o sea, gana mucho todo el tema del vampirismo con esa imaginería de la locura de Claro. que el personaje les gana por completo y que ya no vuelven a ser. Sí, sí, sí. De Stoker hay mucha leyenda, ¿eh? Y eso que dices es que al final ayuda a crecer el personaje y a crecerlo todo, esa leyenda. Al final creo que murió de una ETS, Ujú. pero eso no es tan ideal de contar. Es más bonito contar que estaba metido y no sé qué. Sí, 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 me parece más bonito así. Acabó muy bien. Yo con visiones sobre esos trigos. Ya vamos a acabar con la parte creativa. Hemos hecho todo este viaje. Tú como autor, ¿qué parte del vampiro te llama más? A mí me interesa el vampiro que hablábamos, el vampiro que es el otro porque soy yo, porque yo soy diferente, formo parte de esa no normatividad del mundo. ¿Qué tema cae? ¿Estás Luis? Hola, Ahora, sí. perdona. Tranquilo, no pasa nada. Vale, yo estaba hablando y tú estabas congelado. Pues estábamos congelados los dos, me parece. Vamos a retomar. Sí. ¿Qué me gusta del vampiro? Me gusta yo al ser el otro, al formar parte de esa de, o sea, de los extremos de la sociedad, de ser una persona no normativa en un sentido normativo del asunto. Me interesa eso en muchos sentidos. Al final, yo soy un hombre gay, que pues, tengo un cuerpo no normativo, que he pasado por enfermedad de salud mental, o sea, estoy en el extremo por distintos sitios a la vez. Y yo me represento como como ese vampiro que es el otro, ¿no? Y que tiene que abordar diferentes temas y que puede que no ser comprendido por su mundo, por su entorno, que tiene que ser diferente por todo eso. Y me interesa desde ese lado. A mí no me interesa el vampiro como el otro desde la otra edad. O sea, yo no quiero observar al vampiro porque yo soy el vampiro, yo soy el que está allí, ¿no? Yo soy el que representa la perversión para la gente, yo soy el que representa esas cosas, por lo tanto yo me lo llevo a mis sitios. Yo soy eso y me estoy muy orgulloso de ser eso. Soy muy Ujú. orgulloso de formar parte de ese lado. Así que yo me lo miro desde ese sitio. Y yo veo el vampiro como esa oportunidad, como es una gran oportunidad, es un tópico, pero es verdad que el fantástico sirve para eso. Puedo usar los elementos del fantástico del vampiro en este caso para poder abordar determinados temas de una manera diferente y para ponerme yo en el rol del vampiro. Soy yo. ¿Qué pasa si yo soy ese vampiro? ¿Qué pasa si momentos vitales cambian o qué pasaría en determinados? Si yo me pondría, hablemos en condicional, yo me pondría como ese vampiro, ¿no? Y poder desde ese lugar hablar de cosas que me han podido ocurrir en la vida, ¿no? Y usar ese monstruo, esos conceptos de lo que le ocurren desde ese sitio. Vamos, que en el viaje que hemos hecho desde Carmilla, Drácula hasta Crepúsculo y así, tú te quedarías más en la parte Anne Rice, pero sobre todo para más el espíritu de lo que sería Anne Rice en el sentido de hablar de lo otro más que la parte de terror, la parte más de... Es que me quedo con muchas cosas. Me quedo con el Drácula de Stoker, a mí es el que de verdad, como todo, es el que más me gusta. Me gusta
no hemos hablado un poco de los poderes del Drácula de Stoker, por ejemplo, lo que él establece, el Drácula de Stoker sale de día. Mm. Lo de la noche, cada noche con lo que el sol los destruye es una evolución posterior. Sé que el Drácula de Stoker sale de día, pero de día no tiene poderes. Tiene los poderes de noche, por ejemplo. Tiene esa parte de control mental, esa parte de transformación física. No sé, me parece muy interesante, ¿no? Y todo como se tiene poderes pero limitados, ¿no? Sí, es un personaje muy bien trabajado, en plan, sí tiene superpoderes, pero también tiene sus debilidades, como una ficha de personaje de rol, está muy bien equilibrado. Mm. Me gusta ese rollo, me gusta ese planteamiento del personaje que está creciendo, me gusta mucho ese cómo enfoca, ¿no? Como esa figura del monstruo. Una pregunta que me gusta mucho y no se responde en ningún sitio, y yo creo que yo intentaría dar mi respuesta, es ¿qué convierte un humano en un monstruo? O sea, ¿por qué se vuelve malvado? O sea, al transformarte, automáticamente te vuelves malvado. O sea, todo lo bueno que hay en ti, no es que ser bueno o malo, todos los valores, cómo has sido educado. ¿Por qué todo eso se vuelve en el mal? O sea, ¿qué es un monstruo? O ¿qué hay allí? Para mí el monstruo tiene unas decisiones propias independientes que el humano no tiene por qué entender. En ese sentido, creo que eso se explica muy bien en la saga de Blackwater. El personaje no voy a decir nada que no se lo haya leído. O sea, el monstruo allí entiendes que es un monstruo y por qué toma las decisiones, ¿no? Y cómo es una evolución y cómo esos sentimientos son cambiantes. Me gustan muchos aspectos de esos. Me gusta lo que decía esos creadores que durante la época del código Waze crearon personajes muy potentes usando lo que era el monstruo, me gusta, ¿no? Crearlo desde Mm. allí. Me gusta lo que hizo Anne Rice de voy a hacer, pues, voy a crear una familia homoparental con una niña adoptada aquí mismo, ¿no? Me gusta eso y usarlos como alguien erotizable, deseable, ¿no? Que es un monstruo con muchísimas capas y que sí que está la parte del mal, pero también está la parte más humana. No sé, me gustan mucho todas esas cosas. Y esa parte en la que, por ejemplo, en Rice se vivía esa parte de inicio de cuando se transforman, se convierten en otra cosa, pero a su vez tengo la sensación que ahí había todo un granero de historias que se podría haber aprovechado, que era el qué pasa cuando transicionan a ser vampiro, qué pasa con su Ujú, vida anterior, qué pasa con las personas anteriores, qué pasa con todo eso, con los valores que tenías antes de y después de. ujú. Sí, esa parte yo creo que siempre es la que más he echado en falta, que en algo tan traumático como convertirse en vampiro, que parece que se ha un fundido negro y que ya vida ya es otra. Claro, o sea, sí, sí, sí. Y de hecho a mí me gusta eso, justo eso, ese momento clave es el que yo, bueno, he explorado, no entremos en detalles porque no puedo, Eh, pero me gusta eso, dejémoslo un poco así infundido, que si no me van a matar. Pero exacto, o sea, de hecho, lo que hace Rice es al personaje, sí, si quedamos en la entrevista del vampiro, que es el referente más común, o sea, Lista ya aparece como vampiro, Louis es alguien que perdió a toda su familia, no tiene referentes. Am, Claudia es una niña que viene un poco de la calle, o sea, tampoco también ha muerto todo el mundo. O sea, son personajes que son solos, pero imagínate que tú mañana, o sea, íbamos, como decía, al vampiro que plantea Stoker, que tú, alguien te muerde, te mueres, te entierran y te despiertas al cabo de 3 días o 4 días convertido en monstruo, ¿vale? ¿Qué pasa en ese momento que te despiertas dentro de tu tumba, muerto allí? O yo qué sé, ¿y qué pasa con tu mundo? Hola, vuelvo a casa, hola, ¿qué tal, mamá? Soy un vampiro. Tus amigos, hola, hola, ¿qué tal? Soy un vampiro. O no, y todo eso es que me parece súper interesante. Todo lo que hay allí, cómo te vas acercando, alejando de la humanidad. O sea, no puedes tener amigos, no puedes tener relaciones. ¿Cómo es la relación cuando tienes la capacidad de controlar mentalmente, por ejemplo, a la gente? O cuando puedes comer de ellos y matarlos. ¿Cómo es todo eso? ¿No? Eso me parece como súper interesante. Sí, porque al final es un poco lo que hemos hablado al principio, ese personaje de Lucy que va cambiando, va evolucionando. Ahí yo sí hay un punto en el que ya rompe por completo y se convierte en otro. Pero sí es esa sensación de decir, que es lo que echaba de menos en Anne Rice. Es decir, aprovecha que todos, es como las películas de Disney, que nunca hay madres, nunca hay. Porque me estorban, porque dice, claro,
todo esto, vamos a hacer un fundido negro porque no, se han muerto todos. Aquí también se han muerto todos. Esta vive en la calle. Esta es como decir, son gente sin pasado que son monstruos. Ujú. Pero claro, cuando ya enfrentas el pasado con el presente, esa personalidad es donde toca de verdad la historia. Sí, sí. De hecho, quien se atreve a abordarlo es en Crepúsculo. O sea, nos Mm, guste o no, pero pasa eso, en plan, o pasa con Bella y su padre y su madre. O sea, allí pasa. No, no, al final, no sé si al final el padre lo sabe o no lo sabe, o pues el hombre ya se le va la pinza completamente con lo que está viendo. Pero y se ve, ¿no? Y podemos seguir allí. Me parece súper interesante. El interesante del vampiro de 400 años después, pero ese proceso de transformación me gusta mucho. ujú. Ya, última pregunta. Ujú. Yo que soy un amante del terror, claro, ¿crees que hablábamos mucho que hoy en día se tiende mucho a esa unión entre o sea, el zombie y el vampiro? O sea, la sensación de que es una gran plaga que acaba con todo. Eh, ¿Crees que se puede volver al vampiro original? ¿Crees que después de todo este viaje que hemos hecho hasta convertirlos en el Transylvania, para entendernos, en banalizarlo ya por completo en el sentido de jugar con el monstruo, ¿crees que se puede volver al origen y volver a tratar sobre el vampiro original, sobre ese ser vampiro como el mal? Sí, al final entiendo que al final lo que hacemos culturalmente es ir transformando los mitos, o sea, los vamos usando según el momento y lo que nos interese, y como no en el mal sentido, sino lo que los autores nos interesa contar en determinado momento y usamos esos elementos para ir evolucionando. Y entiendo que llega el momento en que el Drácula, que también está pasando, ¿eh? Que alguien puede volver a hablar de el Drácula desde la otra edad, ¿no? El vampiro desde la otra edad, pero que no sea esta masa informe de enfermedad, ¿no? Que tiene otros temas. Seguro que hay muchas exploraciones y me interesaría seguir viéndolo. Me interesaría que creemos ese vampiro desvinculado de o sea, que sea el mal, pero no sea la perversión, porque la perversión al final siempre nos acaba señalando los mismos, ¿no? Y ahora vuelvo a irme. Estamos viendo estos días en Netflix la caída de la casa Usher, Sí. que es una serie que me está encantando, está súper bien, pero no deja de ser se vincula la decadencia, la perversión, claramente vinculada a la perversión sexual, Sí. ¿no? Y en perversión sexual hablo de que o son gays, o son lesbianas, o son bisexuales, o tienen relaciones abiertas, o sea, todo lo que no es de sexo normativo forma parte de esos personajes que son el mal, ¿no? Y que se merecen lo que les pasa. Que la serie me encanta, ¿eh? Pero tiene ese punto moralista, pues Yo, me yo, gustaría. yo con esa serie algún día hablaremos porque esa serie tiene un problema. Que es lo que me pasó lo mismo con la anterior, bueno, no la anterior, que era la de, el de que tengo la sensación de que muchas veces hay muchas cosas que están metidas con calzador para decir de que estoy hablando de los relatos de Poe. Y hay algunas cosas que me chirrían un poco para otro. Sí, sí. Pero en este caso, quería que la idea de que hablemos de la perversión, pero hablemoslas desde otro sitio, ¿no? Por ejemplo, sí que hay, por ejemplo, y eso está, creo, en sagas como las de Blade, por ejemplo, que es una saga creo que se basa creo que se basa en un cómic, luego están las películas, Sí, no sí, sé sí, si sí. no, tal, pero allí se vincula a ese punto la perversión del vampiro es del hipercapitalismo, en ese caso, el control, las corporaciones. A mí sí me parece súper interesante, porque la perversión ya no es tanto algo sexual, que también puede ser, sino habla de la dominación de los débiles, habla del poder, me parecen lugares súper interesantes, ¿no? Y creo que por allí se puede seguir explorando y trabajando, ¿no? Sigamos usando la figura del vampiro, si es el otro malo y que es perverso, pues usemos la perversión desde otros lados, ¿no? Me gustaría. Y si sigue siendo el vampiro desde el yo, pues que nos sigue seguir como para hablar de identidades, de que cada autor puede seguir expresando cómo se hace, ¿no? Como decían las autoras del código Ways, lo que ha ido vendiendo después, ¿no? Para seguir hablando de uno mismo, ¿no? Y de llegar a sitios nuevos. Porque al final las perspectivas, o sea, las historias son los mismos, los personajes son los mismos, lo que cambia es la perspectiva. Esto no es algo que se dice muy siempre, pero es cierto. Cambiemos las perspectivas y que sigamos creando nuevos vampiros.
Sí, yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre me encantaría es conocer una verdadera historia bien Bathory. Volver a esos orígenes, a contar a esa mujer y cómo la perversidad no tenía por qué ser justo lo que siempre se enfocaba, siempre que si se bañaba en la sangre de las víctimas, sino toda la parte de la perversión del poder, toda la parte en la que el poder y ser una mujer poderosa en aquella época poner de peligroso para el entorno. Ujú. Pues ese tipo de cosas. Pero es verdad que cuando has convertido ya el vampiro en algo tan manido y tan... Volver a los orígenes es complicado. Pues es divertido. Ves el ejercicio que he hecho ya. Bueno, alguna vez saldrá una novela mía, ya hablaremos. Sí, 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 sí. Pero volver a los orígenes es lo divertido porque redescubres el personaje. O sea, porque se ha ido mezclando con tantas cosas que vuelves al origen, te quedas con lo que te interesa de él, que es lo que he estado haciendo yo, estoy haciendo yo, y creas algo que para ti es nuevo, que te permite contar una nueva historia. Eso es lo guay. O sea, no te quedes en la última versión de lo que se ha visto, que ya lo hemos visto. Volvamos. O sea, lo chulo de volver al origen es hacer eso. Yo en mi caso, mi origen, a pesar de haberme leído unos cuantos clásicos, decidí ir por Drácula, pero estuvo muy a punto de ir por Carmila. Y era una historia completamente diferente, porque Mm. el vampiro es bastante diferente. Ah, hay muchas opciones. No sé, tú también creo que tienes experiencia con vampiros. Sí, sí. Tengo una cosa, esa bolsa negra y que para aterrorizar a la gente y que me mire con mala cara cada vez que digo que... y tengo alguna cosa, algún proyecto empezado sobre Bathory, que me parece un personaje excelente y de mucho juego. De mucho juego sobre todo por esa parte. Hablamos de la otra edad y hablamos de ser mujer en aquella época. Ser poderosa. Da mucho juego en ese sentido. El ver cómo jugar con los tropos del vampirismo, pero dándoles una vuelta de tuerca. Y yo creo que al final es lo divertido. Al tengo la sensación que se ha ido esa parte del vampiro cambiando. Yo creo que estamos en un punto que hace que necesitamos volver a, no sé si hasta Drácula o no sé en qué punto quedarnos, pero sí creo que necesitamos volver a salir de esa imagen de Disney de los malos son porque el mundo les ha hecho así, simplemente, sino que hay muchas cosas que analizar sobre los personajes que siempre han sido lo malo, lo perverso, y jugar con ellos sin infantilizar. Es meterse en ese mundo sin infantilizar, yo creo que es lo más interesante que podemos hacer como autores y como lectores, disfrutar de historias diferentes con, con lugares comunes, pero que buscan otra cosa. Exacto. Preguntarse otras cosas. Y no implica que tengamos que hacer novelas sesudas sesudas o intensitas, que no, puedes hacerlo luego, lo puedes llevar a algo o muy divertido o algo con muchísima acción, ¿no? Lo puedes llevar a muchos sitios, pero eso de final es, ¿qué me interesa a mí de este personaje, de este monstruo? ¿O qué me llama la atención? ¿O qué es lo que realmente me mueve? ¿Y dónde es lo que nos permitirá ir un poquito más allá y seguir haciéndolo? Si no, al final vamos regurgitando todo el rato lo mismo. Y Sensación sí, de... y justo lo que decíamos también casi al principio, utilizar el género ayuda mucho. Ayuda Ujú. a poner un escenario sobre contar una historia que quiero contar, llevarlo a los extremos gracias al género, llevarlo al punto que quiero llevarlo gracias al género. Y los que somos amantes del género son muy conscientes del poder que tiene el género para contar todas esas tipos de historias. Las personas que no leen género no son conscientes de lo que supone el género. No es, como suelen decir, juegos de niños, no, historias muy profundas, lo que pasa que con ese filtro del género para precisamente maximizar el mensaje que quieres dar. Sí, sí, al final, sí, es como ese miedo a leer género porque, bueno, sería otro tema, ¿no? De esos, o es de niños, o adolescentes, o es de raros, ¿no? Es muy así, pero no, no, el género es igual, es fantástico. Y al final mucha gente acaba consumiendo género como sin darse cuenta, o eso no es género. O sea, al final vemos las series que triunfan, lo hemos hablado muchas veces, las grandes series que triunfan en plataformas, muchos son género.
sea terror, o sean fantásticos, sea lo que sea. Pero luego no, yo género no, ¿no? O los superhéroes, joder, Hombre, pero claro, pero eso superhéroes no es género. género, Eso no es no, eso género. es tal. Pues pasa lo mismo, ¿no? Y un poco sí, pero bueno, bueno, hay que seguir. No sé, defenderemos del género siempre, de que somos aquí, ¿no? Nos Sí, encanta, pero sí, bueno. no, no, a mí, eso hasta el final. Ya para terminar, la última. ¿Qué vampiro te quedas? ¿Con qué vampiro me quedo? ¿Con qué? Creo que me quedo con Drácula. O sea, al final es que le he tomado mucho cariño al personaje, estudiándolo mucho, y me gusta el Drácula de Stoker, o sea, ese Drácula a medio hacer, me gusta el Drácula del castillo, me gusta ese Drácula que es malo, que tiene que quiere seguir, no sé, que lo que quiere es controlar el mundo, porque al final no deja de ser alguien, si es un personaje, me voy del siglo XV, XVI, XIV, no sé exactamente cuando se transforma, que es ese señor feudal que quiere seguir creciendo y dominando el mundo, y es lo que sigue haciendo, y se encierra en su castillo y luego para crecer. Me gusta mucho ese rollo que tiene, que es un personaje súper coherente con donde nació, ¿no? Yo fui un señor feudal que me peleaba con no sé cuánta gente y lo voy a seguir haciendo. Ahora voy a dominar, si dominaba mi territorio, voy a dominar el mundo. Me gusta esa esencia que tiene tan pura y tan coherente. Ujú. ¿Y el tuyo? Voy a quedar con dos. Uno es Bathory. Bathory porque une esa parte de Carmila, porque esa imagen justo que muchas veces nos han escondido, que es la parte vampiresa de los vampiros, esa parte que puede tener mucho poder como vampiro, y parece que siempre se le ha unido solamente o es compañera de vampiro o es la femme fatal de sexo y poco más. Entonces, un personaje potente con intrigas, con Azory y, y otro vampiro que espero poder hablar. ¿En verano? Pues queráis, cuando queráis, Ya hablemos un no, poco. creo que ya no depende de mí. Ah, Pero sí, porque puedo decir que eso hablábamos justo, y no pongo más, hablábamos justo de eso, de esa parte que no se suele contar tanto en los vampiros y que considero que es tan interesante, la parte en la que esa transformación, cómo la vives, sobre todo cómo vives con el entorno y cómo convives contigo mismo, me parece una historia muy interesante de investigar y que nos ha tratado mucho esa parte en la que sigo siendo yo sin ser yo. es que, bueno, puedo poner un poco profundo, así para terminar. Claro, Es que esa novela que ojalá podamos leer y que ha sido la excusa para hablar hoy, no solo, sino porque los dos nos encanta el vampiro y ha sido la oportunidad de, hablemos de vampiros, pero no solo de los nuestros, es que en mi caso fue esta necesidad de transformación o de verbalizar, poner esa transformación que en muchos momentos he tenido que vivir al final. Y es una historia que al final habla de eso, de esa necesidad de transformarse y de qué soy, quién soy. O sea, es pasar del que soy al quién soy, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver y como desde fuera qué eres y desde dentro eso es quién soy, ¿no? Esa cosa es un poco la historia que estoy intentando contar, ¿no? Que ya llegaremos. la parte en la que se juega con las imágenes que tenemos de vampiros, la realidad, chocar con la realidad, con cómo sería, cómo es, cómo nos imaginamos que tiene que ser. Es que me parece un tipo. Así que la gente se quede con un gusanillo. Sí, y vuelvo, déjame un poquito más, Sí, lo he dicho antes, ¿qué pasa si despiertas dentro de tu tumba? uh-huh. Sí, sí, ese Eso. momento, sí, es simplemente decir, vale, ya está. Y sobre todo con la potencia de, ¿y ahora qué? ¿Y qué ha pasado? Y no, ni sé qué ha pasado, porque siempre nos enfrentamos al vampiro como desde fuera, viendo cómo le muerde, cómo es esto, cómo va evolucionando, cómo no sé qué. Pero cuando es qué me ha pasado, quiero entender por qué estoy pasando y quiero entenderme esto que estoy viendo, una visión muy.
hasta aquí, más allá, porque Si no luego nos ya no matan por ahí. nos matan, nos matan. Bueno, pues Luis, muchísimas gracias por este ratito. Me lo he pasado Gracias a ti, genial y yo hablar de también. vampiros es... Y tú aquí. Así que hemos mezclado dos temas que siempre son bienvenidos Gracias. en este Y podcast. lo has dicho al inicio, déjame una cosita rápida, que la gente que escucha el podcast ha sido nuestra visión personal, desde nuestro Sí, conocimiento, desde nuestra experiencia como lectores y jugadores de rol y personas que han visto pelis y que ahora vemos series infantiles con vampiros. O sea, ha sido una visión como muy personal de los dos, que otras dos personas habían un resumen muy diferente, pero bueno, al final son nuestros vampiros y es como los vivimos claro, y queríamos esto. es que tendemos siempre cuando escuchamos a alguien parece como que tiene que sentar cátedra sobre un tema, parece que como que y no. Al final, cuando vivimos o sea, somos además personas muy de sentir cosas, sentir lo que estamos leyendo, sentir lo que vivimos y por lo que escribimos o lo que sea. Entonces, el sentir cátedras es ridículo. O sea, en el sentido de que hay gente maravillosa que tiene estudios muy sesudos sobre el vampirismo y la simbología de los vampiros y todo eso, pero al final aquí nos hemos juntado dos amigos que nos encantan los vampiros para decir cómo hemos vivido los vampiros a lo largo de nuestra vida, cómo hemos visto esa evolución y cómo vemos como punto cero que puede ir la historia de los vampiros. Ojalá venga gente que nos salte por todo y nos rompa la cabeza y nos descubra un vampiro completamente diferente y que vaya por un derrotero que no nos esperábamos. Ojalá, porque yo creo que el vampiro es uno de los personajes, uno de los seres que más juego da, pero tengo la sensación que necesita una segunda, tercera, cuarta vida. Yo creo que necesita renovarse. Ha vivido un cambio muy brusco en pocos años y yo creo que necesita repensarse, necesita tener un momento y buscar su espacio en este momento. Y ojalá que venga. Gracias, Luis. Gracias a Muy ti. gracias a todo el mundo que está por aquí. Por aquí a Patricia, por aquí también Rec. Mil gracias a todos a los que estén escuchando. Y me despido, como veis. Oh, y buenos libros. A la siguiente. Chao.